Muy bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que les pido por favor que en sus Biblias me acompañen a Génesis capítulo 1. Hemos estado hablando acerca de la autoridad del creyente y de dónde viene esta autoridad. Y es muy importante que podamos entender el origen. La fuente de la autoridad que el hombre tiene fue dada por Dios desde el principio. Es muy importante que lo entendamos. Sin embargo, es muy importante también que entendamos qué fue lo que sucedió después de que Dios le dio al hombre la autoridad. Así es que en Génesis capítulo 1, versículos 26 en adelante, por favor, acompáñeme. Dice así Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos a el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que la Biblia nos enseña que Dios desde el principio en la creación, cuando Dios creó al hombre, decidió darle el señorío y la autoridad al hombre. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. Así es que el hombre no podía señorear si no era a través de que Dios le pudiera dar autoridad. Así es que es muy importante que podamos percibir esto. Ahora, ¿qué tanta autoridad le dio Dios al hombre? Dios le dio la suficiente autoridad para que el hombre se encargara de toda la creación en la tierra, para que el hombre señoreara y sojuzgara en la tierra. Dice uno de los salmos que los cielos son del Señor, pero Él ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ahora, ¿por qué es importante entender que Dios le dio esta autoridad? Porque de ahí depende que el hombre crea correctamente y que creyendo y entendiendo correctamente pueda utilizar o pueda vivir en la autoridad que le fue dada. Solo como un recordatorio le comento. Recuerda que el hombre cayó porque desobedeció la única condición que Dios le puso en el Edén. No comerás del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres morirás. Y el hombre comió del árbol. Y dice Romanos 6:16: si te sujetas a alguien para obedecerle, te conviertes en esclavo de ese alguien. Así es que la serpiente, el diablo es espíritu, recuerde. Así es que no podía ingerir en la tierra, porque las únicas personas o la única manera de poder ingerir en la tierra y tener, digamos que, relación en la tierra es a través de tener cuerpo. Y el diablo es espíritu. Así es que el diablo utilizó uno de los animales más sutiles, que fue la serpiente, y a través de la serpiente engañó a la mujer. Cuando la mujer y el hombre se sujetaron a las palabras de la serpiente, entonces quedaron como esclavos. Le otorgaron todo el señorío y toda la autoridad que Dios les había dado, porque ellos, siendo hijos de Dios, hechos para reinar, para señorear con toda autoridad y todo poder,
se sujetaron al diablo a través de la serpiente. Y entonces su autoridad quedó bajo sujeción de la oscuridad del diablo. Ahí es donde hay quien dice que Dios creó a Lucifer. Lucifer se corrompió, pero el hombre fue el que creó a Satanás. Satanás significa adversario. Es decir, Satanás, la operación, la función de Satanás fue manifestada, por decirlo así, o creada, por decirlo así, cuando el hombre se sujetó en autoridad al diablo, a la serpiente. Y entonces el hombre quedó no solo separado de Dios, porque murió, dice la Escritura, que Dios se separó de él. Usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 3. Es decir, el hombre fue creado perfecto en su espíritu, tenía un alma y un cuerpo, pero su espíritu ahora quedó solo porque Dios se apartó de él. Y entonces entró el pecado en el mundo y la muerte física también en el mundo, aunque esto no sucedió muchos años después. Al menos en Adán, porque recuerde que Caín también, hijo de Adán, mató a su hermano Abel. Así es que la muerte no proviene de Dios, pero la muerte es el resultado del pecado. Entonces, Dios, habiéndole dado este señorío y esta autoridad y este poder al hombre, había que restituir esta autoridad, y Jesucristo nuestro Señor fue quien restituyó todas las cosas, quien dejó sin efecto el poder del pecado, porque dice la Escritura en Romanos capítulo 8 que tú y yo fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte. Y Cristo restituyó para el hombre la autoridad que le fue dada en el principio y aún más. Pero ningún hombre puede ejercer esta autoridad si no lo hace en el nombre de Jesús. Y para ejercer la autoridad que nos fue restituida por causa de Cristo, la autoridad del creyente, estamos hablando de creyentes, estamos hablando de personas que han nacido de nuevo, que han creído en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, en su obra terminada, completa y perfecta, en la persona divina de Jesús, y que han nacido de nuevo. Así es que Dios estableció de esta manera que el hombre tuviera autoridad, y el hombre no podía, Dios no podía cambiar las cosas. Si el hombre cayó y pecó, Dios no podía, ok, desaparecemos al hombre y a la mujer y volvemos a empezar. No, y déjeme decirle por qué no, porque esto es importante que lo podamos entender, no solo porque este es el principio de las cosas, pero también cuando hablamos de la autoridad y cuando vamos a ejercer autoridad tenemos que entender esto. Miren, dice la Escritura en Salmos 89:34. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, dice el Señor. Salmos 89:34. Dios, cuando creó las cosas, dijo, Dios dijo, sea la luz, Dios dijo, hagamos al hombre, Dios dijo, señoré. El poder de Dios se activa o se manifiesta de una manera activa con la voz. Dios dijo. Así es que lo que Dios dijo no se podía retractar, porque cuando Dios lo dice, se establece un pacto. Dios no puede retractarse si algo ya lo dijo. Así es que el 89:34 dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Es importante que entendamos esto. Dios no se puede retractar de lo que ya dijo. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 18. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que tenemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es imposible que Dios mienta por su palabra y porque Él mismo juró las promesas de su palabra. Así es que Dios no miente, Dios no se puede retractar. Salmo 138:2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios no puede ir en contra de su palabra. Él ha engrandecido su palabra. Dios tiene que respetar la misma autoridad de su palabra. Si Dios lo dijo, así tendrá que ser. Dios no puede infringir la autoridad de su palabra. Y déjeme decirle por qué. Porque como Dios creó todas las cosas con su palabra y su palabra permanece, mire cómo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Los mismos átomos
de la materia, están sostenidos por la palabra de Dios. Así es que si Dios infringe su palabra, si Dios no cumple su palabra, si Dios se retracta de su palabra, entonces todo vendría a caos y habría destrucción total. Por eso Dios tiene que ser fiel a su palabra. Por lo tanto, Dios no podía hacer borrón y cuenta nueva. Y si le dio todo el señorío y la autoridad a Adán y a su mujer, y ellos lo perdieron en el Edén, entonces en la obra redentora terminada, completa y perfecta, Dios había de restaurar todas las cosas, la misma autoridad y el poder que ahora le llamamos la autoridad del creyente. Cuando Dios se hizo hombre, tomó cuerpo, Dios le preparó cuerpo y habitó entre nosotros, y por eso manifestó su gloria y su poder, porque Cristo no nació de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible por la palabra del Señor. Él no conoció pecado, no hizo pecado y no se halló en el pecado. Por eso él pudo fluir en la misma autoridad que originalmente le fue dada al hombre. Ahora, es muy importante entonces que podamos entender que cuando hablamos de la autoridad, estamos hablando de una bendición que Dios nos entrega para que tú y yo podamos reinar en vida. Dice Romanos 5:17, los que reciben la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Jesús fueron llamados a reinar en vida. Si por causa de uno, Adán, reinó la muerte, ¿cuánto más por causa de Cristo? Los que reciban la abundancia de gracia y el regalo de la justicia de Jesús pueden reinar en vida. Pero ningún hombre, por más creyente y nacido de nuevo que sea, puede reinar sin autoridad. La autoridad del creyente tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la declaración de la palabra, tiene que ver con la fe viene por el oír la palabra, tiene que ver con el Espíritu de Dios que nos fue dado y la misma unción, el bautismo del Espíritu que nos fue dado, porque la autoridad se manifiesta cuando el poder de Dios está disponible para fluir en nuestras vidas. Y algo súper importante, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre, creed que lo recibiréis, Dios vendrá. En el nombre de Jesús ejercemos toda autoridad. Porque cuando declaramos en el nombre de Jesús, no como si fuera una palabrería o una letanía o una frase, sin embargo, cuando declaramos el nombre de Jesús, lo que hay en nuestro espíritu que está vivo, entra en armonía con nuestra declaración, de tal manera que nosotros quedamos atrapados en un ambiente armonioso de la palabra de Dios. Recuerde, la palabra de Dios es para hablarse. Palabra tiene que ver con sonido, con declaración, con hablar. Y por último, le voy a invitar a que me acompañe a leer Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20 nos enseña algo muy interesante. Y esto es muy importante que podamos entenderlo, porque Dios es perfecto en todas las cosas que hace. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios se manifiesta de una manera poderosa por el nombre de Jesús, por la palabra, por la declaración de la palabra, por la fe, por su Espíritu Santo en nuestras vidas, según el poder que actúa en nosotros. Así es que si usted es un creyente nacido de nuevo, todo el poder de la plenitud de Cristo le ha sido concedido. Usted, si es un creyente nacido de nuevo, tiene la autoridad del nombre de Jesús. Usted es más que vencedor en Cristo, porque Cristo conquistó aún la muerte en el Calvario. Recuerde, dice la Escritura que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ni contra principados y potestades, sino contra principados y potestades de las tinieblas en lugares celestiales. La lucha es espiritual, pero cuando hablamos de lucha no estamos hablando de una situación en la que necesitamos vencer, no.
Cuando hablamos de lucha, necesitamos entender que Cristo ya venció. El diablo no está en lucha con Jesús. El diablo no está en lucha con Dios. Él ha sido desarmado. Él ha sido derrotado. Él fue avergonzado públicamente cuando Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. En la misma cruz del Calvario, cuando Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo. Y él mismo dijo, consumado es, y él mismo entregó el Espíritu. Y después resucitó. Así es que conquistó de una manera extraordinaria. Y el diablo no está en lucha con Dios, no está en lucha con Jesús. No, el diablo está en lucha con el creyente. Y el diablo no es grande y todopoderoso para vencer al creyente. No, el diablo puede vencer al creyente. Satanás puede vencer al creyente cuando el creyente ignora la palabra. Cuando el creyente permite que el diablo se levante, cuando el creyente se sujeta a la voluntad, a los engaños, a las astucias malévolas, a la vanidad de la mente, al amor al dinero, etcétera, etcétera, que el diablo presenta, que Satanás se presenta a los hombres. Por ejemplo, dice la Escritura que donde hay celos y contiendas se establece toda obra perversa. Así es que muchas veces los creyentes no entienden que en medio de los celos y en la contienda le dan oportunidad al diablo que se meta en las relaciones interpersonales, familiares, a hurtar, matar y destruir. Así es que es muy importante que nosotros seamos diligentes al respecto. Ahora bien, dice también la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque el diablo no tiene ninguna autoridad ni poder, excepto el poder y la autoridad que nosotros le deleguemos. Recuerden, si somos creyentes nacidos de nuevo, toda la autoridad nos fue dada en Cristo, la misma autoridad de Jesús, porque tenemos la misma unción de Jesús, porque tenemos el nombre de Jesús, porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, porque tenemos la misma unción con la cual fue ungido Jesús. Así es que toda autoridad nos fue dada para reinar, pero parte del reinar que es bendecir, manifestar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Parte de reinar también es resistir la maldad, resistir al diablo, para que deje de hacer intrigas, de hacer engaños, de traer mentiras, es resistirlo. Pero resistir la maldad también tiene que ver con resistir la escasez. La escasez continuamente está llamando a la puerta, o resistir la enfermedad y los síntomas. La enfermedad y los síntomas constantemente están llamando a la puerta, o resistir la contienda, o resistir los problemas en las relaciones, o resistir la depresión, o el bajo autoestima, o la soberbia. Todas estas cosas están llamando a la puerta y provienen del pecado, provienen de Satanás. Y muchas veces el hombre, el creyente nacido de nuevo, abre la puerta y se ejercita en estas cosas. Se ejercita en ver lo que no debe de ver, oír lo que no debe oír, hablar lo que no debe hablar. Y cuando hablamos de lo que no debe, tiene que ver con cosas que son contrarias a la palabra, a la benignidad de Dios, a la bondad de Dios, a la fe, a la santidad, que son contrarias o que son afines al pecado. Cuando hablamos de maldad, estamos hablando de cosas que son afines al pecado, que son afines a la muerte. Así es que es muy importante que entendamos que si nos ha sido restituida la autoridad que Cristo Jesús tiene, también debemos usar esa autoridad en el nombre de Jesús para resistir al diablo y que huya de nosotros. Pero la manera eficaz o fundamental de que nosotros podamos resistir al diablo es cuando somos congruentes con lo que dice la palabra. Someteos a Dios, sujetaos a Dios. En otras palabras, es perseverar en el Señor, creer, entender correctamente, permanecer en la palabra, conocer la verdad para experimentar libertad. Y entonces, tú y yo podemos conquistar la victoria que ya nos fue dada. Te lo digo de otra manera, tú y yo podemos manifestar en nuestras vidas que somos ya más que vencedores, que somos ya totalmente perdonados, que somos ya completamente sanados, que somos ya perfectamente justificados, que somos ya altamente favorecidos, que somos ya grandemente bendecidos.
que somos ya más que vencedores en Cristo, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Porque dice la Escritura que tú y yo, si somos creyentes nacidos de nuevo, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que sometemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser al Señor y resistimos al diablo en el nombre de Jesús. Y sabemos que cuando perseveramos en la palabra, caminamos siendo guiados por el Espíritu, siendo sensibles a lo que el Espíritu nos está hablando continuamente. Entonces sabemos que todas las cosas realmente así, sí y solo así pueden ayudar para bien. Vamos a estar viendo en los días por venir acerca de la autoridad del creyente y cómo, aunque Dios es soberano, alto en el máximo rango, Dios no puede obligarte a que tú hagas una cosa o hagas la otra. Ni tampoco Dios es el causante del mal, de la enfermedad, del caos, de la destrucción que aún muchos creyentes están sufriendo y viviendo en este mundo. Pero es muy importante que entendamos que ese señorío, si Dios es soberano en toda la extensión de la palabra, pero en su soberanía, Dios nos ha dado la autoridad y la libertad de que decidamos y nos ha dado la soberanía para señorear, gobernar y reinar en vida en esta tierra, en esta creación, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno. La abundancia de tu gracia y tu justicia es para siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, maravilloso Dios. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo la abundancia de tu gracia y declarando y recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, podemos declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, por la autoridad que nos has restituido, la misma autoridad de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.